Bueno, en atención a los nuevos y muchos que no conocían este anuncio de la Divina Voluntad, vamos a hacer una primera parte de introducción, de principio, de anuncio de la Divina Voluntad. Atención a ellos. Y atención a los que ya lo conocen más, vamos a seguir una segunda parte. O sea, la primera va a ser de una información introductoria que no va a ser completa, porque por lo menos tenía que haber unas 15 o 16 o más charlas sobre la introducción de información. Y luego tampoco va a ser completa lo de la vida, en la Divina Voluntad, porque también sería otras 15 o 16 charlas, y aquí vamos a dar solamente una parte, o sea que queda incompleta, pero esperamos que, por la posibilidad de que pueda ser bien entendida, lo vamos a hacer sencillo y práctico para que lo podáis. Y coger las dificultades y os las vamos aclarando después, ¿vale? Bueno, y no hagáis como yo, porque cuando me hablaban de los principios de Adán, digo, otra vez Adán, ¿qué tendrá que ver? Pero si ya lo sabemos, vamos para adelante. No, tenemos que hacer los cimientos bien, porque si no se hacen los cimientos bien, lo que ocurre es que el edificio después tiene muchos fallos y se cae. Así que vamos a ver. Entonces, siguiendo la pedagogía del maestro, que para eso es nuestro maestro, pues comenzaré con una parábola. Había un señor muy rico que construyó una casa señorial en la montaña. La disfrutó durante 2 años, pero vino una tormenta con lluvia y granizo. La casa quedó muy dañada y la construcción de madera ardió a causa de un rayo que cayó. El señor, muy desilusionado, dejó de habitar la casa. No le faltaron ganas de destruirlo totalmente, pero no lo hizo. Se olvidó de ella, pero al cabo de 20 años su hijo le recordó la vieja residencia de la montaña y le animó a reconstruirla tal como estaba en el original. Buscó los planos y mandó reconstruirla con pequeños cambios. Las reformas de la nueva casa representan la Divina Voluntad, que hay que aplicar en la reconstrucción de la criatura humana. Y esa criatura somos nosotros. Por eso lo titulamos Restauración de la Humanidad. Claro, restauración de la humanidad, vamos a comenzar toda la historia de la humanidad. Y lo vamos a dividir en 4 apartados. Como podéis comprender, va a ser todo muy resumido. No podemos resumir toda la historia, pero van a ser lo suficientemente claros para que veáis dónde conviene y dónde cae la Divina Voluntad. La primera situación es la humanidad de Adán en la Divina Voluntad, tal como vivió Adán estando en Divina Voluntad, sin haber pecado. Es decir, vamos a llegar hasta donde peca. Y comenzamos, como digo, por los cimientos, pues hay que fundamentarlo bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los creó para el hombre, pues Dios nada necesita. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y los creó varón y mujer. Y cuando los creó, les infundió su vida para ser partícipes de su divinidad. Nos apoyamos en la carta de Pedro, que nos afirma eso. Ambos con divina voluntad. Según nos lo muestra la Biblia, ambos a imagen y semejanza. En el Catecismo leemos: la Iglesia enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado
de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Y así lo confirma Jesús a Luisa en sus giros. 4 veces se lo dice en diversos sitios. En la hora 4, en la 5, en la 6 y en la 16. 4 veces, para que quede bien claro. Como nuestra primera madre Eva, quedando también ella en la unidad del divino querer, rivalizó con Adán en lanzar olas sublimes de amor a aquel que le había dado la vida. Así que nos dice, quedando ella en la unidad del divino querer, y rivaliza con Adán en la misma alabanza. Por lo tanto, los dos tenían esa... Vamos a ver. De este modo, Dios nos creó para extender su vida en nosotros, dándonos su voluntad divina, la cual rige todos sus atributos. Y así, fundida su voluntad con la nuestra, podríamos darle todo lo que en ella se encuentra. Es decir, habitando Dios mismo en nosotros, podíamos corresponderle y glorificarle con su misma vida y amor, pues nosotros no tenemos nada digno de Él. Tiene que dárnoslo Él todo para que nosotros podamos ofrecérselo a Él. Benedicto XVI afirma que desde el momento de la creación del hombre y de la mujer, la voluntad humana está orientada a la voluntad divina. Adán y Eva tenían, por lo tanto, cada uno su oficio, y Adán era la cabeza de misión. Conforme la afirmación de Jesús, que cuando quiero hacer una obra con una criatura, comienzo siempre al tú por tú, como si ninguna otra criatura existiera, pero ambos con divina voluntad y actuando cada uno en su oficio. Así pues, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un alma que poseía memoria, inteligencia y voluntad, que esto es reflejo de la Trinidad. Primer punto en que ya se refleja la Trinidad, para ponerla en relación con su misma voluntad divina, que debía dominar todo el interior de la criatura y dar vida a todo. Poseía además de voluntad divina los dones preternaturales: ciencia infusa, inmortalidad, impasibilidad e integridad. Con todos estos dones debía vivir de la vida divina. He aquí la confesión de Jesús a Luisa. Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo, contenía por centro de su vida a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza y un atractivo todo divino, porque todo lo que hacía salía de nuestra voluntad. Pero el hombre, lo diréis, bueno, entonces, ¿cómo peca? El hombre es una criatura que depende de su creador y está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan su uso de su libertad. Le dio libertad. Para ser semejante a Dios tenía que darle su libertad. Aceptarlo o rechazarlo. Esto era la prueba que tenía que pasar. Si teniendo Dios, ¿por qué lo deja? Porque tenía libertad para hacerlo. Constituido en estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios. Nos dice el Catecismo, pero abusando de su libertad, que alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, se prefirió a sí mismo
en lugar de Dios, con lo cual perdimos su voluntad y vida divina. Ya no podíamos ser semejantes a Él. Aquí perdimos la semejanza. Nos detenemos más en la potencia de la voluntad porque implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y fue la voluntad humana la que cerró la puerta a la divina y abrió las puertas a las miserias, a las debilidades y a las pasiones. No fue la memoria o la inteligencia, las dos otras potencias, las que se opusieron a su creador, si bien concurrieron, sino que fue la voluntad humana la que tuvo su acto primero y la que rompió todas las relaciones con la voluntad divina. Todo esto ocurrió a pesar de haberle dado a Adán el don más grande que supera todos los demás dones, nuestra voluntad como ayuda a su libre voluntad, como vida primaria y acto primero de todas sus obras. Ya que todo está en mi voluntad, y si el alma toma esta, toma toda la sustancia de mi ser. La voluntad divina es principio, medio y fin. Esto tenemos que tenerlo muy presente. La voluntad divina es principio. Nos va a venir muy bien para después todas las demás etapas. Es principio, medio y fin del hombre, dice Jesús. Por eso, al crear a Adán, no le di leyes ni instituí sacramentos, no los necesitaba, sino solo le di mi voluntad, porque era más que suficiente para llegar a la altura de la santidad divina. Esto significa que Adán no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de la divina voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Es cierto que la voluntad humana, separada de la divina, introdujo el dolor y la muerte en el mundo, pero también la voluntad humana de María y la de Jesús, fusionados con la divina, han traído la restauración de la humanidad, es decir, que puede participar en el bien y en el mal. No es tan mala. Luisa, siempre deseosa de saber sobre la vida de Adán, que era muy interesante, es fundamental para nuestra vida, pues le pregunta a Jesús: ¿cómo quisiera saber lo que hizo nuestro Padre en el estado de inocencia, para también yo amar y glorificar a mi Creador, como lo hizo Él en su estado primero? Y Jesús le dice: hija mía, Adán, en el estado de inocencia, poseyendo la vida de mi divina voluntad, poseía la vida y la virtud universal, y de todos los actos eran unificados juntos. Ni siquiera mi obrar, no dice cuál era su obrar, podemos adelantar cuál era el obrar de Jesús, la redención. Es decir, Adán ya participó de la redención. Es decir, así estaba excluido, ni siquiera estaba excluido de su acto. Así que yo encontraba todo en el obrar de Adán. Estaba a la perfección hecho. La vida humana debía servir de habitación a Dios. Nosotros fuimos creados para habitar Él. Digamos, quería tener su casita de verano. Y entonces, vamos a suponerlo. La vida humana debía de servir de habitación a Dios. Es decir, Adán vivía con esta vida divina. Obraba, actuaba en ella, la poseía como propia y con ella realizaba sus acciones, que consecuentemente eran divinas. Y estas dos voluntades fundidas juntas
debían hacer bien en la vida en común y la voluntad divina debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Tenía todo. Entonces, ¿qué le faltaba? ¿Qué necesitaba? ¿Qué podía desviarle en su vida? Para nosotros es incomprensible. Pero nos lo dice Jesús, nos lo aclara, y Él nos dice: no hay vida, tanto humana como divina, que no tenga necesidad de alimento para crecer. He aquí la necesidad de poner en Él una voluntad divina. La vida divina no se habría adaptado a alimentos de voluntad humana. Adán quiso hacer con su voluntad humana, pero ese alimento no era posible que lo recibiese la voluntad divina. Aquí está el rompimiento. Por eso todos los actos de la criatura hechos en nuestra voluntad divina servirían para alimentar y hacer crecer nuestra vida divina en ella. Pero Adán se alimentó de voluntad humana y perdió la divina. Hago hincapié en la situación de Adán porque es la situación que debemos vivir nosotros al recibir la divina voluntad y poder regresar al seno del querer divino, como salimos de él cuando fuimos creados, pues por algo se llama esta época santidad de restauración. El alimento de Adán debía ser de voluntad divina, pero él decidió tomar alimento de la voluntad humana, y esto hizo desfallecer y desaparecer a la voluntad divina. Su caída trajo graves consecuencias, porque era la cabeza de todas las generaciones. Por tanto, todos los miembros debían sentir como connatural los efectos del mal de su cabeza. Por eso nos remarca Jesús: la verdadera paz se pone cuando la voluntad de la criatura regresa a la voluntad de su Creador, pues separada de su principio no hay paz ni orden. ¿Qué palabras usaba Adán para hablar con Dios? Son preguntas de Luisa a las que Jesús responde. Tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, vio a su Dios ante él, comprendió que él lo había formado y, agradecido, pronunció su primera palabra. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Pero no fue solo la palabra, sino que todo su ser unido dijo a coro: te amo, te amo, te amo. Así que la primera lección que aprendió de su Creador fue: te amo, te amo. Se sentía amado y amó. Solo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en pecado. Y continúa Jesús: en cuanto lo oímos decir te amo, hicimos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra divina voluntad. Ve entonces cómo el principio de la vida de Adán fue un acto pleno de amor hacia Dios. En esta descripción se nota que Adán mira siempre hacia arriba. Tengámoslos muy en cuenta, lo vamos a necesitar después cuando veamos la vida en divina voluntad. Adán mira siempre hacia arriba, hacia Dios. Nunca mira hacia sí mismo, porque no tiene necesidad alguna. Por eso
tu empeño, nuestro empeño es de seguir los primeros actos de Adán. Por eso insistimos mucho en la vida de Adán. Solo cesó esta vida cuando pecó. ¿Cómo pudo suceder? Es lo que nos preguntamos constantemente. Y Jesús responde, ¿quieres saber por qué Adán pecó? Se olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Si hubiese pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor, después comenzó el pecado. Por eso no olvidemos jamás que yo te amo mucho, para no olvidarte jamás de amarme. Para Adán, antes de sustraerse de la divina voluntad, la petición no existía, no tenía que pedir nada, pero al tener necesidad de todo, surge la petición. Así que él amaba, alababa y adoraba a su Creador. Adán vivía la vida divina en plenitud y su oración era a lo divino, alabar, agradecer y amar. Mas el pecado de Adán no quitó los derechos a sus descendientes de poder readquirir el reino de mi voluntad. Lo había perdido, pero a nosotros nos queda el derecho de recuperarlo. Añade Jesús: mi amor no se extinguió por la caída del hombre, sino que se encendió más, y mi amor, besando la justicia, prometió el futuro Redentor. El amor de Dios es infinito, y como somos parte de Él, no puede no amarnos a pesar de nuestro pecado. Y llegada la plenitud de los tiempos, nos envió a la segunda persona de la Santísima Trinidad a encarnarse en una humanidad creada por Él, para restaurarnos si así lo queremos. Solo hace falta interés. Él llama a la puerta y si nosotros la abrimos, entra. Esta es la primera situación de Adán en gracia de la divina voluntad. Pasamos a la segunda. La segunda situación es la humanidad tras el pecado de Adán. Pasamos a la segunda época de la humanidad, que es la del Antiguo Testamento. Adán, nuestro primer hijo, se separó de nuestro querer para hacer el suyo. Por la fuerza del dolor, hubiéramos reducido a la nada toda la creación, porque no reinando nuestra voluntad en la criatura, no nos servía más. El proyecto de Dios había sido destruido, entonces lo normal es que lo hubiese destruido. El hombre pasó de ser hijo y diosecito a la sumisión de esclavo. Se le dio tras siglos una ley para su guía. Comenzó la época de las peticiones con los holocaustos y sacrificios. La mirada del hombre permanece fija en la tierra. El hombre había perdido su principio, había perdido el principio. Por lo tanto, había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio, sino medio, pero con la ley el hombre seguía perdido. En este intervalo Dios escoge al pueblo de Israel. El profeta Isaías reconoce la situación y se compara con la vasija que ha salido mal al alfarero y merece ser destruida. Piensa a lo humano, que lo propio sería actuar
como el alfarero tras el fracaso de su pieza, y por eso dice Jeremías: somos unos malvados, por eso te has escondido y nos has abandonado. Encubriste tu rostro de nosotros y nos dejaste a merced de nuestras culpas. Tú eres nuestro Dios, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Esta misma imagen la recoge también el profeta Jeremías, haciéndose consciente de la situación en que estaban viviendo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder y dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Felizmente no fue aniquilado el hombre, gracias a la misericordia del Verbo, que tras la caída de Adán, su corazón le movió a decir: Él te pisará la cabeza, su linaje te pisará la cabeza. Y continúan una serie de rasgos de piedad con los patriarcas como Noé, Abraham, Moisés, etcétera, todo el Antiguo Testamento. Mas las oraciones de estos tiempos surgen de una voluntad humana, y aún siendo buenas como todas las oraciones, carecen de la correspondencia que Dios desea. Dios quiere su mismo amor divino, y solo Jesús, con su voluntad divina unida a la nuestra, a nuestra voluntad humana, es capaz de corresponder al Padre por todo y por todos. Por eso nos dice: quien vive en mi voluntad y queriéndome amar, me ama con mi mismo amor. Pero sabemos que corresponder a Dios en amor por todas las cosas creadas por Él es un derecho divino y entra en el primer deber de la criatura. Por eso, al fundirnos en su voluntad, que es hacerse una sola con Jesús, le agradecemos a Dios de manera divina, y nuestro amor encuentra la correspondencia perfecta. Será con el nacimiento de María, la Virgen Inmaculada y llena de voluntad divina, la que preparará una habitación digna al Mesías. Su oración fue escuchada porque poseía la divina voluntad, y por lo tanto había correspondencia de amor al Creador, atrayendo al Verbo a descender del cielo y quedar concebido, formando su humanidad en aquel seno virginal en el cual reinaba su supremo querer. Y comienza la tercera situación, la humanidad con la redención. Comienza el Nuevo Testamento. La situación mejora, pues vamos a pasar a ser hijos adoptivos, pero continuamos mirando a la tierra. Se nos concede el gran regalo de una iglesia con sacramentos y evangelios, pero continuamos con las oraciones de petición del querer humano y la misericordia de Dios como protagonista. Jesús vino al mundo con un objetivo y una finalidad. Es muy frecuente decir: ¿para qué vino Jesús al mundo? Y si yo os pregunto: ¿para qué vino Jesús al mundo? Con el catecismo me podéis responder todos. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Eso es verdad o es mentira? Y si digo yo que no es ni verdad ni mentira, esto es una media verdad. Es una media verdad. Muchos se escandalizarán, los que están con eso, que Jesús tenía su derecho de justicia, y no lo podemos olvidar. El principio fue la divina voluntad. Por lo tanto,
tenía que salvar la divina voluntad, que era más importante que salvarnos. Así que esto es una media verdad y no la principal. Mi finalidad principal, dice Jesús, fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, poniendo de acuerdo estas dos voluntades. Se tenían las dos voluntades y la voluntad humana le había echado a la voluntad divina. Pero la voluntad divina tiene el poder de apoderarse otra vez de la voluntad humana. Estaban en ese principio. Sí, por tanto, era esta la principal ofensa que mi Padre Celestial recibió del hombre, y yo debía resarcirlo. Pero para obtener la primera finalidad, no sabemos cuál es la primera finalidad, lo vamos a pasar por alto y leeremos el texto y después lo aclaramos. Dice, para obtener la primera finalidad, debí primero poner fuera la segunda. ¿Cuál es la segunda? Menos mal que nos lo va a decir él. La segunda, esto es salvarlo. Así que entonces, si repetimos el texto, dice, pero para obtener la primera finalidad era entregar la divina voluntad. Debí primero poner fuera la segunda, la redención. Esto es salvarlo, limpiarlo del barro para después entrar la divina voluntad. Porque el hombre estaba caído y lavarlo del fuego en el cual yacía. Tenía que lavarnos primero del fango en el que estábamos metidos para poder venir la divina voluntad. Así que es un medio, la redención. ¿Cómo podía decir, ven a vivir en mi querer, si era horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? El mundo lo tenía el príncipe de este mundo, que es el diablo. Estaba bajo el enemigo infernal. Entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad, ya sabemos que es la redención, segunda finalidad era la redención, quiero poner a salvo la primera, donar la divina voluntad, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y el hombre salido de mi voluntad reentre de nuevo en ella. Por lo tanto, la finalidad principal era el triunfo de la divina voluntad sobre la humana. Lo confirma Jesús a Luisa. Hija mía, la finalidad primaria de mi venida a la tierra fue precisamente esto, que el hombre regresara al seno de mi querer como salió de él cuando fue creado. En la redención vine a salvar al hombre y ahora se trata de poner a salvo mi voluntad en las criaturas. Después de salvar al hombre, había que salvar lo principal, salvar la divina voluntad, que es lo que le interesaba a él. Poner a salvo una voluntad divina en medio de las criaturas es la cosa más grande. Y mi voluntad superará los frutos de la creación y la redención. Más importante que la redención y que la creación y la redención era precisamente salvar la divina voluntad. Será la corona de mis obras y el triunfo de nuestras obras. Y si mi voluntad no llega a ser conocida, amada y cumplida, ni la creación ni la redención tendrán su plena finalidad en el fruto completo. No será completa la creación. Es bonito esto, es maravilloso. Dios no deja las cosas a medias. Y Jesús pregunta, ¿me has vencido tú alguna vez en generosidad? Mas esta etapa tomó un rumbo. Estamos en la redención en esta época. Esta época tomó un rumbo de degradación. La sociedad se corrompió y la madre del Mesías se quejó en sus apariciones del trato irrespetuoso a la Eucaristía.
una queja que arrancó lágrimas a María. A mi hijo en la Eucaristía no se le respeta y mi hijo es Dios. En el tomo 19, Luisa se extraña al ver las maravillas de la voluntad divina y que las criaturas tengan más aprecio a las virtudes que a la divina voluntad. Se extraña de cómo vive el mundo, que aprecian más las virtudes que a la divina voluntad. Ya que las virtudes pueden formar el adorno del alma, pero no son vida, como es la divina voluntad. ¿Quieres saber por qué las criaturas siguen apreciando más a las virtudes? Le pregunta Jesús a Luisa. Porque no tienen en el paladar purgado y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo. Las virtudes que se practican en la tierra raramente están excluidas de fines humanos. Y muchas veces se obra más por los gustos que por el bien que contiene la virtud. Y concluye Jesús sobre esta época repitiéndonos: Mi venida a la tierra no fue por la sola redención. Mi primera finalidad fue para formar el reino de mi voluntad y darlo nuevamente a las criaturas. Así pues, la tercera situación es un intermedio. Lavar a la criatura y prepararla para que pueda recibir la divina voluntad. Porque la divina voluntad no entra donde hay algo humano. Por lo tanto, tiene que lavar todo lo humano, dejarla en el vacío y entrar entonces la divina voluntad. Y sería la coronación de la obra de Dios. Eso es la divina voluntad. Y pasamos, por tanto, a la cuarta y última situación, la situación actual que se nos ha anunciado ya. La humanidad en divina voluntad con santificación restauradora. Llega la era del fiat voluntas tua. La situación del hombre cambia radicalmente. Ya no debe ser la mirada del hombre hacia la tierra, dominado por la voluntad humana, sino hacia arriba, hacia Dios, para conocer, rezar, glorificar y amar como pertenece al cielo. La oración que Jesús enseña es de justicia divina, en la que se busca dar gloria, reparación y amor de correspondencia a Dios por todo y por todos. A este modo de oración exclama Jesús: ¿Cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda y pueda darme los honores divinos? Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto. Todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre oraciones humanas, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Y empiezan en esta situación pues los giros del alma, rezando en modo divino, fundiendo nuestra voluntad e intenciones en la suya, recorriendo las obras de Dios para reparar, amar y glorificarle en nombre de todos y de todo. Se pone la mira en el proyecto de Dios, que comenzó al crear al hombre. Se espera la venida del reino. De aquí la petición: venga a nosotros tu reino. Y el gran deseo de que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Se abre una perspectiva nueva,
necesitada de una aclaración de Jesús. El vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades. Y por eso, hasta ahora, no se ha encontrado el modo ni las verdades ni las verdaderas enseñanzas del vivir en él. Por eso sé atenta en los ejercicios del vivir en mi querer, a fin de que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas para que quien quiera vivir en él pueda encontrar la verdadera santidad de la vida divina. En fin, lo que va a decir en este párrafo es que quiere que Luisa enseñe cómo tiene que realizarse esta santidad, porque como no se ha dado a conocer, la gente no la ha podido hacer. Entonces le dice, hazlo bien, porque la gente tiene que aprender de ti. Es lo que ha querido decir en este párrafo. Por lo tanto, la oración va a cambiar radicalmente, totalmente. Jesús le dice a Luisa, busca en cuantas vidas de santos quieras o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación que hace en mi voluntad. Y más encontrarás la resignación. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Bien claro le advierte Jesús que son sus derechos de justicia lo que busca. Son derechos de justicia lo que busca. Lo que ha buscado desde un principio, la finalidad de la creación y el reino en el corazón del hombre. Quiere vivir en el corazón del hombre. Es sus derechos por lo que le creó y para que lo creó. Es su proyecto. Por eso le aclara Jesús lo que está haciendo en la criatura. Hija mía, el más grande milagro que puede obrar mi omnipotencia es que un alma viva de mí fía. ¿Te parece poco que mi voluntad santa, inmensa, eterna, descienda en una criatura y poniendo juntas mi voluntad con la suya, me haga vida de todo el obrar de la criatura? Lo que le está proponiendo Jesús a Luisa es la fusión de voluntades, para unir de tal forma la criatura a Él, que no se discierna cuál es mi querer y cuál es el suyo. De tal modo anhela Jesús esta unión que llega a exclamar, yo quiero esta unión con tanta fuerza que para lograr la fusión entre mi criatura y yo, inventé la Eucaristía. Y para estar fundidos todo el día, como desea Jesús, le dice a Luisa que existen dos actos necesarios. El acto preventivo, cuando al levantarnos fijamos nuestra voluntad a la de Jesús para hacer todos nuestros actos en su divino querer, que es su divina voluntad en acto. Y el acto actual, para confirmarnos en su voluntad, si hemos tenido distracciones o nos hemos olvidado. Así vivía Adán antes de pecar. Cada pensamiento suyo buscaba a Dios para llenarlo de gracia, de santidad, de luz, de vida, de voluntad divina. De este modo se va llegando a la nueva santidad. Concluimos este apartado diciendo que nos encontramos en el seguimiento de la tercera obra especial de Dios.
es la tercera obra especial de Dios. La primera obra es Jesús en la creación como Verbo eterno humanado. La segunda es María en la redención. Y la tercera obra especial es Luisa en la restauración, para recobrar lo que perdió Adán, de quien deberíamos haber recibido la divina voluntad. La criatura debe reentrar de nuevo en el fiat divino de donde salió. No hay caminos intermedios. Ni siquiera mi misma redención, dice Jesús, es suficiente para hacer regresar al hombre al principio de la era feliz de su creación. Mi redención es medio, camino, luz, ayuda, pero no fin. El fin es mi voluntad, porque ella fue el principio. Y por justicia, quien es el principio debe ser el fin. Así que la humanidad debe ser encerrada en mi querer divino para que le sea restituido su noble origen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.